Bueno, vamos hoy a tocar un tema muy especial y es que nosotros somos el resultado de nuestras decisiones. Entonces, parece un tema simple. En cada momento, en cada instante estamos tomando decisiones, pero ¿cuál es ese proceso correcto en la toma de decisiones? Entonces, vamos a empezar por aquella enseñanza de Juan 15:5 que dice que separados de él, apartados de él, nada podemos hacer. De manera que es el primer paso. Si nada puedo hacer, quiere decir que nada bueno me va a resultar. Vemos cómo en el Salmo 73 está el reflejo de una de las luchas del ser humano, cuando desde el versículo 1 hasta el 17, David le hace toda una perorata de quejas a Dios y diciéndole a él, he perdido mi tiempo en creerte, mira a estas otras personas que caminan por otro lado, cómo progresan, cómo les va muy bien, cómo hacen lo que quieren, cómo imponen su ley. Pero en el versículo 17 dice, hasta que entrando en su presencia comprendí. Dice, era como una bestia, casi se resbalan mis pies cuando Dios me muestra cuál es el final de ellos. Y termina diciéndole al Señor, fuera de ti, nada quiero aquí en la tierra. El otro momento especial que nos sirve de esa dualidad que a veces nos toca en la vida es cuando Pedro, en medio de la tormenta, se aparece Jesús y tenía tal pánico que le grita un fantasma y Jesús le dice, ven, camina, y empieza el Pedro a experimentar lo sobrenatural, empieza a caminar fijando los ojos en Jesús, como dice Hebreos. Él empieza a caminar en esa seguridad, pero en algún momento cambia la mirada, mira el huracán y la tormenta y entonces se hunde y Jesús estira la mano y lo levanta y le dice a Pedro, ¿por qué dudaste? Entonces, en la toma de decisiones, las dudas son otras de las barreras fuertes que tenemos y que debemos resolver. Y aún tenemos ese gran maestro que es el Espíritu Santo que ha prometido que nos llevará a conocer toda la verdad. De manera que vamos viendo siempre en toda la Biblia esos dos parámetros. Jesús y la verdad o la realidad de lo que estoy viviendo, de lo que estoy viendo. Segunda Corintios 4:18 dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces aquí tenemos un parámetro muy especial para la toma de decisiones. Esto que estoy mirando es visible, es temporal, se va a acabar. Pues la palabra me está diciendo que en eso no es donde debo fijar mi mirada. Mi mirada la debo fijar en el plan perfecto de Dios, en su palabra que es viva y eficaz, en la guía de su espíritu. Entonces, esa es una manera segura de ir caminando en cada momento. Pero vamos a comprender cómo Dios nos muestra esa ruta que debemos tenerla en cada segundo de nuestra vida, en cada instante. Y comienza por allá desde el libro de Deuteronomio, invitándonos, donde dice, elige el bien y la bendición o el mal y la maldición. Entonces, la palabra decidir, la palabra elegir, hace parte del libre albedrío que Dios nos ha dado.
Pero venimos desde niños con una costumbre cultural, emocional, reactiva. Aún nuestro lenguaje es muy emocional, ¿no? Tengo ganas, no tengo ganas, me parece, no me parece. Pero me encanta cuando Jesús siempre enseña en su palabra, te es necesario. Entonces, debo tener claro los necesarios que Dios me plantea, que Dios me coloca en la toma de decisiones. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Te he dado a elegir. No te obligo. Ese es el plan de Dios cada día. Te he dado a elegir. Entre la vida y la muerte, entre las bendiciones y las maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Entonces, en cada elección estamos eligiendo es la vida o la muerte. Y no es la muerte física, es la muerte espiritual. Es decir, o camino con el Señor o camino en mis caprichos emocionales, sociales, etcétera. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Allí nos da el parámetro de entender a lo que nos invita Dios en Romanos 12:2, donde dice, no continúes siguiendo las corrientes de este mundo, sino permítele a Dios que te transforme a través de la renovación de tu mente para que puedas comprobar que la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. Esto lo dice en la versión NTV. De manera que cada día es una invitación de Dios a recibir lo nuevo. Dice en Isaías 43:18 que no traigamos a nuestra mente las cosas del pasado, ni en nuestra memoria las cosas antiguas, porque Él todo lo hará nuevo. Entonces, ese vivir el aquí y el ahora, vivir cada día y levantándonos a ese regalo, a esa bienaventuranza, como Él nos llama, de recibir lo nuevo cada día. Es una emoción abrir los ojos con gratitud, sabiendo que ese día está prediseñado. Entonces Él dice que cuando nosotros elegimos la vida, que es su palabra, su presencia, no solo viene una gran bendición para nosotros, sino aún para nuestra descendencia. Qué responsabilidad tan grande que tenemos con nuestros hijos, nietos y en esa promesa de Dios, ¿no? Y dice que en esta opción hay tres elementos bien importantes. El primero es vivir por el amor que Dios nos da. Y allí está resumida toda la Biblia, cuando en el gran mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. O sea, la esencia es el amor. Y dice, y ese mismo amor por Dios es el que nos lleva a obedecer. Aquí quiero hacer como una pausa en este sentido. Quizá desde niños esa parte de la obediencia era bastante dictatorial, no obedezca, no sea necio, y si no obedece y viene la amenaza, entonces la palabra obediencia como que viene ya con una impronta de obligación, de imposición, pero la obediencia a Dios es una invitación al amor y es una invitación a la fe para recibir sus promesas. Entonces, la obediencia debe ser un deleite. Quiero que lo pensemos despacio. ¿La obediencia es una carga o es un deleite? Pues claro, a la carne le cuesta. Y como dice la escritura, ¿no? A la verdad el espíritu quiere, pero la carne es débil. Pero si nosotros tenemos esa interpretación adecuada de que por toda la Biblia el Señor dice, no temas, confía en mí. Todo lo que estoy permitiendo en tu vida es para bien. Y vemos otros ejemplos increíbles en la palabra de Dios de aquellos que actuaron diferente.
no desde el miedo, ¿no? Como Pedro, o desde la inconformidad, como David en ese momento, y es imaginarnos qué hizo Daniel en el foso de los leones toda la noche. Yo pienso que jugaba con ellos, ¿no? Hasta dormiría ahí, le enseñaría a dar la mano, quién sabe qué, porque estoy con mi Señor. Los que atravesaron el horno de fuego, y así hay muchos. Entonces, esa es la invitación del Señor. Y dice, esta es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Esta es la clave para tu vida. Allí está escrito en la palabra. Esta es la clave para tu vida. Entonces, ¿para qué distraernos y perdernos con tantas otras estrategias humanas vanas que hay por allí? Tanto libro de autoayuda y de tantas otras cosas. Cuando dice, esta es la clave para tu vida, y no hay otra. El elegir, el poder de decidir correctamente. Entonces, aquí nos recuerda Salomón en Proverbios 23:7, este famoso versículo donde dice, porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. ¿Qué tal si aprovechamos este momento para resolver la pregunta más trascendente? ¿Y qué define hoy en nuestra vida quiénes somos? ¿Cómo pudiéramos expresar quién soy? Nuestra profesión, lo que poseemos, las cosas que nos pueden dar poder, prestigio, prosperidad, placer. Ese es el objetivo. Creo que nosotros tenemos una riqueza muy grande si en cada instante de nuestra vida hacemos unas pausas para mirar qué está estimulando mi vida, cuál es el sentido de la vida, el propósito de la vida, qué es lo que me apasiona. En Filipenses 2:13 hay una enseñanza que impactó mi vida desde el primer día que la leí. Y es cuando dice, porque Dios trabaja en ustedes para colocar el deseo y el poder de hacer lo que a Él le agrada. Se volvió un motivo de oración. Yo le digo, Señor, protege mi corazón de no apasionarme por otras cosas, sino ayúdame a apasionarme por lo que tú quieres que yo haga. Porque cuando yo no hago las cosas apasionadamente, entonces las hago por obligación y se vuelve una carga. No hay cosa que más nos entusiasme a nosotros que hacer las cosas porque estamos apasionados, motivados. Un poco jocosamente compartido, ¿a usted le apasiona lo que hace? ¿Le apasiona el trabajo o es una carga? Cuando se acabe la Semana Santa y las vacaciones, ese domingo de resurrección, como le llaman, en la noche, ¿qué va a decir uno? Ah, siquiera se acabaron esas vacaciones, mañana voy a trabajar. Sí, claro. Fue la queja, volver a la esclavitud del trabajo. Entonces, es la interpretación con que tenemos cada circunstancia. He comentado en algunos momentos, yo no me vería en un quirófano operando un paciente pensando en la caja registradora en la clínica, sino en lo chévere que fue lograr estipar el tumor o lo que sea, la bendición para esa familia. Entonces creo que cada vez se va ampliando más el horizonte cuando pensamos en el elegir, en el decidir. ¿Desde dónde decidir? ¿Desde el miedo? ¿Desde la presión? ¿Desde la duda? ¿O desde la fe? Recordemos también lo que dice la Escritura, ¿cierto? Lo que no es por fe es que es pecado. Y pecado es fracaso. ¿Quién eres? La famosísima pregunta.
¿Qué nos respondemos hoy? ¿Cómo nos definimos hoy? Dios nos enseñó, nos diseñó con sus propias manos. Entonces, realmente, ¿quiénes somos? Un diseño de Dios. Y el diseño de Dios es una bendición para nuestra vida. Al vernos al espejo cada mañana, gracias Dios por haberme diseñado. Así desde otro rincón del alma esté diciendo, no, pero uno tan bajito, hubiera sido alto, azul a cuadros o lo que quiera que ponerte la cintura. Pero es gracias, Señor, tu palabra dice que disfrutaste diseñándome. Y entonces hemos visto cómo ha tomado mucha fuerza aquel concepto de la ley de la atracción, ya está con su película y todo esto. Parémonos por un segundo en esa parte de el elegir y el decidir. Decidimos para atraer. La ley de la atracción existe, no tiene base científica ni una base seria, es un espejismo. Cuando me he metido a revisar un poco esta literatura que tanta gente habla de ello, siempre está invitando a traiga el dinero, atraiga al ser querido, atraiga. Y si eso es lo que lo va a hacer feliz el día que lo pierda, pues perdió su felicidad. La felicidad no puede estar afuera porque entonces no sería nuestra. La felicidad está dentro, ¿cierto? Entonces yo lo que encuentro en la palabra de Dios y trabajando un poco pues toda esta parte de las neurociencias, lo que sí existe y nos plantea la palabra de Dios es la ley de la extracción. Dios a través de la palabra y su Santo Espíritu extrae la duda, extrae el miedo, extrae el orgullo, extrae el pecado. Como dice en primera de Juan 1:9, si confesares tus pecados, o sea, si reconoce esas contaminaciones del diseño de Dios, dice que el Señor es fiel para perdonarnos y lavarnos de toda maldad. Y ese es la verdadera fisiología de la salud integral, espiritual, psicológica, física, es esa limpieza. Desde que nacemos, nacemos contaminados, nacemos separados de Dios, muertos espiritualmente, como dice en Efesios 2. Pero cuando viene el nuevo nacimiento, la nueva creación, entonces viene todo el proceso renovador de nuestra mente. Debería ser un proyecto prioritario en nuestra vida, ver cómo la meditación de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo en nosotros va generando ese proceso transformador hacia la madurez y el carácter de Cristo. Ese debiera ser el gimnasio de deleite diario, diario. Hay personas que cuando se dan cuenta de algo complejo que hay en su interior, entonces dicen, no, es que yo soy terrible, le digo, hágale fiesta. ¿Qué tal que hubiera muerto nunca se hubiera dado cuenta de esa área negativa, destructiva? Y hágale fiesta porque ahora la puede eliminar. Le abre la oportunidad de mejoramiento, la oportunidad de ir a otro nivel. Estamos reconociendo que somos de mal genio, por ejemplo. Qué bueno reconocerlo, porque no podemos llevar a la presencia de Dios que extraiga de nuestra vida, que nos libere en nuestra vida aquello que no reconocemos o no conocemos. Por eso dice, lo que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Parte de lo que saca el Señor de nuestra vida es la esclavitud. Con el nuevo nacimiento somos nuevas criaturas. El Espíritu Santo nos capacita y nos convence para elegir y decidir correctamente. Una de las características que tiene el cerebro humano, porque ningún otro cerebro de ningún otro ser vivo la tiene, solo el ser humano, es la metacognición.
que es la capacidad de pensar en lo que pienso y decidir qué hago con ese pensamiento. Pero esa capacidad que la tenemos, hay que desarrollarla. Entonces, tener esos tiempos de meditación y de reflexión, este pensamiento a dónde me lleva. Hay algo muy especial y es que se ha logrado determinar que solamente el 3% de los eventos en la vida no nos dan tiempo a decidir. Un accidente, un atraco, un infarto, hay que actuar ya. Pero en el 97% de los momentos de nuestra vida podernos darnos el deleite de construir respuestas de alto valor, respuestas inteligentes, construidas con la compañía del Espíritu Santo. Entonces, yo les motivo a que activemos esa capacidad de pensar en lo que estoy pensando, este pensamiento, ¿qué fuente tendrá? ¿Cuál es la fuente de nuestro pensamiento? Hay 4 fuentes. Una de ellas es lo que ya está grabado en nuestra mente. La otra fuente de los pensamientos es lo que las personas o el exterior nos hablan o nos dicen. Esas ideas, esos estímulos generan pensamientos. El tercero, pues, nos lo enseña la palabra de Dios, que son todos los dardos de fuego del enemigo, que son todos pensamientos que van en contra de la palabra de Dios. Pero el cuarto es la enseñanza del Espíritu Santo. Entonces, al pensar en lo que pienso, tengo ese regalo de mirar cuál es la fuente de este pensamiento, de dónde viene. Tiene una base bíblica. Jesús haría esto. El Espíritu Santo me estará guiando. Entonces aprendemos a decidir por la verdad y por la vida. Segunda de Corintios 10:5 es una enseñanza espectacular, porque dice, derribando todo argumento que se oponga al conocimiento del Señor y llevando cautivo todo el pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, algo que a mí me ha asombrado es que no hay cosa más espiritual que el diseño del cerebro. Dios diseñó el cerebro para poder cumplir su palabra. Entonces, aquí nos está invitando a activar la metacognición. Dice, derribe todo argumento que se levante en contra del conocimiento del Señor. Yo no puedo derribar lo que está en el piso. Derribar es porque se imagina uno que viene como por lo alto. Entonces yo conjugaba esto con aquel promedio que dicen los científicos de 75,000 pensamientos diarios, que es lo que maneja nuestro cerebro. Diariamente ese es un tráfico aéreo que hay allí. Entonces, ¿qué le pasaría a un aeropuerto sin torre de control? Sí, es un caos. Y es lo que nos ha pasado en la vida. Se sabe que los lóbulos prefrontales del cerebro son los que nos dan la capacidad de elegir. Entonces, dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento nos da esa capacidad del Espíritu Santo de poder elegir qué permito que aterrice en mi mente o no. En Santiago 1 también dice que Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie, sino que cada uno cuando de su propia concupiscencia concibe, o sea, se deja embarazar la mente por determinado pensamiento, dice, entonces viene el pecado. Entonces tenemos el deleite de aprender a manejar nuestro aeropuerto cerebral, de vigilar el pensamiento, de caminar no a la velocidad de la cultura del internet ni de las redes, sino de la guía del Espíritu Santo. Sobre todo quiero que nos llevemos hoy esto. El 97% de los momentos de mi vida tengo esa oportunidad de deleitarme en elegir, de construir respuestas inteligentes. Una de las claves es una pregunta, es un diamante, esto lo he enseñado en algo que llama la zona de meditación integral, y es que en cada momento tengamos allí a flor de piel, así como cuando vamos conduciendo y se atraviesa alguien, uno no se pone a meditar si freno o no freno,
El freno es una pregunta. Es indispensable responder en este momento. Si usted alcanza a hacerse esa pregunta, puede disfrutar de lo que sigue de ahí en adelante. Viene una dificultad con la esposa, con el jefe o con un hijo, y yo me hago esa pregunta, ¿no? Es indispensable responder en este momento. Si la respuesta es no, entonces le puedo decir a la otra persona, sí, yo me esté alterando, pero puedo decirle a la otra persona, hablamos luego, déjame pensar, de pronto tienes razón, la blanda respuesta aplaca la ira. Y nos da la oportunidad de construir respuestas acorde a la palabra, producto de revisar los principios del Señor y aún en la oración. También nos invita a esto en Filipenses 4:8. Mira cómo Dios en muchos pasajes de la Biblia nos está diciendo, sea un gerente de su forma de pensar, gerencie su cerebro, administrelo. Filipenses 4:8, donde dice, y todo lo que es verdadero, lo que es amable, lo que es puro, lo que es justo, lo que es digno, si es virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensar. Él nos dice en qué, lo que no encaje en este cuadro, en eso no piense. También hay otros pasajes donde el Señor nos sigue enriqueciendo y hay muchos otros más versículos sobre esa manera de pensar. Entonces, aquí hay una ruta que si la construimos como un hábito diario, créame que nuestra nivel de madurez espiritual y nuestra capacidad de decidir iría a otro nivel. Primero es meditar en su palabra, lo primero que necesitamos nosotros. Estoy mirando qué me habla el Señor en su palabra, ¿no? Meditar su palabra. Después de meditarla, orar sobre ella es más poderoso que estar orando por las añadiduras terrenales. Quizá la abundancia en nuestra oración siempre está en nuestras necesidades, no cuida a mis hijos, ayúdame en esto, que me vaya bien en el trabajo, no está mal en orar en eso. Pero el Señor pareciera que allá en Mateo 6, cuando nos enseña el Padre Nuestro, que dice, no ha salido de su boca la oración y yo sé que usted necesita eso, que Dios cada día nos lo entrega completo con lo que necesitamos. Yo percibo que es como Dios diciendo, hablemos de cosas más importantes. Yo soy su padre, mi paternidad sobre tu vida es perfecta. Entonces, esto que me esté recordando allí las añadiduras de la vida es más por tu paz interior que sientes como que me entregaste eso, pero yo soy un padre responsable, es lo que yo interpreto. ¿Por qué no hablamos de las cosas del reino? ¿Por qué no hablamos de tu investidura de embajador del reino, de servidor del reino? Entonces, orar sobre la palabra nos invita a estarnos enfocando, ¿cierto? Y el otro aspecto es practicarlo, o sea, meditar en la palabra, orar sobre esa palabra y practicarla nos garantiza de que recibimos las promesas. Como dice en segunda de Pedro capítulo 1, desde el versículo 13 en adelante, grandes y preciosísimas promesas son las que Dios nos ha dado. Vamos por ellas. ¿Por cuál promesa estamos orando o trabajando en este tiempo? Ahí están esas riquezas. Me gusta mucho interpretar cuando dice, fijando los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. ¿Qué quiere decir consumar la fe? Quiere decir volverla realidad. O sea, Jesús es el autor y el consumador de la fe. O sea, el que la vuelve real en nuestra vida, la cumple. Fue consumado ese momento. Es Jesús el que lo hace. Entonces, los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo, dice Romanos 8:14. Esto también me impacta. ¿De verdad somos hijos de Dios? Entonces tengo que tener una sensibilidad importante y grande a ser guiado por el Espíritu Santo. Hay un aspecto que se llama el factor I. Me encanta esto.
Y los invito a que hagan una colección de palabras que comiencen por I, verán. Todo en la vida comienza con una idea o con una información, todo el tiempo. Si yo voy a tomar decisiones, es porque hay una idea, hay una información, hay un impulso, hay algo que está llegando allí a mi vida. Entonces, todo comienza con una idea. Luego, cada idea debemos evaluarla. Esa idea nos lleva a la imaginación. El cerebro funciona por imágenes. Si yo le dijera, no piense en una manzana verde, ¿qué es lo primero que aparece en su cerebro? Es inevitable, funciona por imágenes. Por eso dicen Colosenses que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Por eso debo imaginarme, esto lo haría Jesús, esto lo enseñaría Jesús. Esta idea proviene de la esencia de la vida que es el Señor. La interpretación, mire esa secuencia, llega la idea, nos produce una imaginación y nos lleva a interpretarla inmediatamente. ¿Desde dónde la interpreto? Desde el ego, ¿no? Yo a esto le apunto porque pues me aporta el ego a mis antojos, o esto honra a Dios. Interpretar cada momento es demasiado importante. Esto que estoy pensando, que voy a decidir, honra a Dios. Y esto nos lleva a un impulso o a una inspiración. Perdón, ahí el error de ortografía. Un impulso o una inspiración. ¿Quién lo inspira? Aquel que no está inspirado en la vida, pues no vive, sino que existe. Se levanta a hacer ahí la rutina de siempre. Entonces, qué bueno aún en la oración decirle, Señor, inspírame, apasioname por lo que quieres que haga ahora. Y finalmente terminamos en esa intervención, ¿no? De manera que esta secuencia ocurre en nuestra vida cada segundo. Va a una velocidad tan grande que no nos damos cuenta. Pero si aprendemos a hacer las pausas, qué idea, qué estímulo me está llegando, qué es lo que me estoy imaginando, cómo interpreto este instante en mi vida. Cuando el Señor ha prometido en Romanos 8:28 que todo lo que nos ocurra en la vida será para bien. Entonces, cada circunstancia es preguntarle, Señor, esto que me está llegando, que me está oprimiendo, que me está sorprendiendo, ¿qué me enseña? ¿Cuál es el propósito para el cual permites esto en mi vida? Y ahí empieza esta secuencia espectacular. Aquí quiero hacer una pequeña pausa para lo siguiente. ¿Su vida está llena de eventos y de rutinas o su vida es un proceso? Esto es trascendente. Pongámosle cuidado. Cuando uno se levanta y corra, vaya, haga, lleve, traiga, esto terminó el día cansado, con ojos de Garfield, pero ¿usted vivió un día lleno de eventos desconectados o usted vivió un proceso de la mano de Dios? Filipenses 1:6 dice, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, estoy viviendo el perfeccionamiento como un proceso diario. Cada evento que Dios permite en nuestra vida lo entiendo como esa parte del entrenamiento. Y si no es así, entonces nuestra vida es una vida vana, llena de una rutina desgastante cada día. De manera que cuando nosotros vemos la vida de esa manera, de los afanes de este mundo, cuando Dios dice que cada día lo hace nuevo para nosotros, y esto lo he hablado muchísimas veces, algo que conmovió mi vida hace 24 años es meditar en Romanos 1:20, donde dice, porque las cosas invisibles de Dios, todo su poder y su deidad, se hacen claramente visibles a través de lo creado,
para que no tengan disculpa. Dios dice, cada día puedes contemplar la creación y ver mi grandeza. El solo hecho de mirar una noche llena de estrellas, ¿de dónde salió todo esto? ¿Sí? Esos diseños increíbles en cada ser viviente, en los ciclos de la vida. De manera que espero que podamos meditar mucho sobre esto, orar por ello y que a partir de hoy podamos pedirle al Espíritu Santo que nos capacite en otro nivel para tomar decisiones que honran a Dios, bendicen nuestra vida, nuestra familia, nuestra descendencia y aún nuestro entorno. Por algo el Señor nos llama a hacer luz en un mundo en tinieblas. Quiero invitarles a que oremos por esto. Padre Celestial, gracias Señor por llevarnos a tu luz, por darnos cuenta hoy cuán necios somos cada vez que tomamos decisiones por emociones, por reactividades y no por la guía de tu Santo Espíritu. Hoy primero que todo te pedimos perdón por ello, pero también Señor, hoy clamamos a ti y te decimos, permítenos empezar a partir de hoy a experimentar ese discernimiento de tu voluntad, esa sensibilidad a la guía de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a no resistir al Espíritu, a no apagar el Espíritu, a no contristar a tu Espíritu, sino a disfrutar de cuánto nos amas. Cómo celosamente nos quieres enseñar tu palabra, cómo celosamente nos guías sin dejarnos desviar a derecha ni a izquierda, como dice el Salmo 121. Aquí estamos, Señor, primero a pedirte ese perdón y segundo a decirte, estamos dispuestos, Señor, a que se haga tu voluntad en nuestra vida. Hoy queremos bendecir, Señor, cada familia aquí representada, tanto en este grupo presente como en cada país o en cada ciudad que hoy nos acompaña. Queremos alabarte, bendecirte, reconocer tu soberanía, tu perfección. Gracias por cada día, Señor, que tú lo has diseñado para que nosotros salgamos como bienaventurados a encontrar lo nuevo que nos entregas cada día desde tu amor y tu perfección. Guárdanos del mal y llénanos, Señor, de una sabiduría sobrenatural que tú has preparado para cada uno de nosotros. Bendecimos este tiempo de cada sábado y te pedimos, Señor, que nos permitas caminar bajo tu bendición en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, que estén muy bien.